Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Visión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Una obediencia a medias es desobediencia. Bien, hermanos, vamos a meditar algo de la palabra. Amén. Amén. Entonces voy a pedirles que nos pongamos de pie un momento más para tener una lectura. Vamos a leer en Deuteronomio. Vamos a leer del capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3. Vamos a leer 3 versos, del verso 23 al verso 26. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual no me oyó. Y díjome Jehová, bástate, no me hables más de este negocio. Amén. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. El tema en esta mañana, no sé si lo han puesto ahí, pero es cuando Dios guarda silencio. Y que Dios guarda silencio en algunas ocasiones. Amén. Ese Dios amoroso, ese Dios que dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Ese Dios que cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal dijo, pues al que busca, encontrará, el que toca, se le abrirá, y el que llama, pues se le abrirá, ¿verdad? Y de tal manera que ese mismo Dios que responde a la oración, ese mismo Dios a quien acudimos nosotros, también hay algunas ocasiones en que Dios guarda silencio. Creo que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena para nosotros, hermanos, porque muchas veces hay oraciones que no son contestadas, oraciones que no sabemos por qué. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quisiera que meditáramos en eso. Meditáramos cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no responde a la oración. Y quizá ahorita mismo pueden haber aquí hermanos o hermanas que puedan decir, bueno, pues yo no sé por qué a mí Dios no me contesta, por qué a mí Dios no me responde. En realidad hay por lo menos unos 2 o 3 pasajes que yo quisiera ver acá, por lo cual Dios no contesta la oración. Y es importante, hermanos, porque no es asunto nada más de que con aquel problema, con aquella petición que tenemos, bueno, pues vamos a llevarlo a la congregación, vamos a irle al pastor o a los ancianos que oren, y pensando en que debe tener una respuesta, pero hay ocasiones cuando Dios guarda silencio. Amén. 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 Así que con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a tratar de meditar por qué Dios a veces guarda silencio, por qué Dios a veces no contesta la oración. En realidad pueden haber unas 2 o 3 razones. Una razón puede ser porque en aquella persona que está orando hay desobediencia, o en aquella persona que está orando o que tiene aquella petición hay rebeldía, o también puede ser porque Dios es soberano. Porque Dios hace como Él quiere. Amén. No necesariamente que sea desobediencia o rebeldía, pero que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere. Nosotros no podemos decirle al Señor cómo Él debe actuar. Así que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en unas porciones cuando Dios guarda silencio. Y en este mismo libro de Deuteronomio,
Vamos a leer del capítulo 1, unos versos, del verso 21 al verso 46. Deuteronomio, capítulo 1, versos del 21 al 46. Esta falta de contestación o de apoyo para el pueblo de Israel, nosotros vamos a darnos cuenta acá por qué fue. Dios, y vamos a tratar de leerlo fácilmente. Deuteronomio 1, del 21, y es algo largo, pero vale la pena, sobre todo por aquellos que no leen la Biblia entre semana, ¿verdad? Amén, amén. Dice la palabra del Señor así, y lleve, si acaso no tiene su Biblia ahí a mano, lleve la lectura, o acompáñese con alguien que tenga. Dice, mira, Jehová tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y llegasteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta a razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. El dicho me pareció bien. Aquí está hablando, por supuesto, Moisés, ¿verdad? Al pueblo de Israel. El dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de vosotros, un varón por tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta la arroyada de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y lo trajeron y diéronnos cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Vamos a ir leyendo, pero quiero que pongamos mucha atención en este verso 26. Dice, empero no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrecía? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subimos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y muralladas hasta el cielo, y también vimos ahí hijos de gigantes. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta que habéis venido a este lugar. Y aún con esto no creísteis. Quizá vamos a saltarnos un poco para no cansarlos en tanta lectura. Vamos a pasar al verso 34. Dice el verso 34 y 35. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y, ¿qué dice su Biblia? Y enojóse Jehová, o se enojó Jehová, diciendo, no verá hombre alguno de estos esta mala generación, la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres. Leamos también el verso 40. El verso 40 dice, y vosotros volveos y partíos al desierto camino del mar rojo. Esta es una orden que le está dando Dios al pueblo cuando ellos no quisieron subir. Pero me interesan los demás versículos, porque en estos otros versículos el pueblo sí quiere, pero ya Dios ha dicho, ahora ya no, ahora regrésense ustedes al desierto. Y dice el verso 41 al 46, entonces respondisteis y me dijisteis, pecado hemos contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno de sus armas de guerra, y os apercibisteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, porque no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído,
Antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte, y salió el amorreo que habita en aquel monte a vuestro encuentro, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, persiguiéndoos hasta Horma. Y el verso 45 dice, y volvisteis y orasteis delante de Jehová. ¿Qué más sigue? Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Así que esta es una de las acciones cuando Dios no responde la oración, o cuando Dios guarda silencio, o cuando Dios no contesta, aun como nosotros lo deseamos. De tal manera que nosotros vemos en el verso 41 que ellos, ya ahora les había dicho Dios, después de que el pueblo desfalleció por aquellos 10 espías que regresaron con malas noticias. Buenas noticias por un lado, porque dijeron la tierra es buena, fluye leche y miel, y aún traemos del fruto de aquella tierra, pero sus moradores son como hijos de gigantes. Las casas son amuralladas, ahí no vamos a poder entrar. Entonces el pueblo le obedeció más a aquellos 10 que a los 2, porque hubieron 2, recuerdan ustedes, ¿verdad?, que dijeron no. Estos 2 que dice la Biblia, 2 que eran de otro espíritu. Amén. No eran del espíritu de los 10, sino de otro espíritu. Y hermanos, es importante porque muchas veces nosotros podemos actuar con un espíritu o con otro espíritu. Amén. ¿Se recuerdan ustedes en aquella ocasión cuando Jesús mandó a que sus discípulos prepararan la Santa Cena, el lugar para la cena, y los samaritanos no quisieron? Entonces Juan y Jacobo le dijeron a Jesús, mira, estos no quisieron, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre ellos? ¿Y qué le dijo Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué espíritu estaba orando en ellos? Un espíritu de destrucción. Y el Señor Jesús no vino para destruir. Así que puede haber otro espíritu, un espíritu diferente en nosotros. Y la palabra del Señor aquí nos dice claramente que los 10 eran de un espíritu, pero aquellos 2, los que sí entraron, eran de otro espíritu. Y gracias al Señor por ello. Pero en realidad, después de que en el verso 40 Dios le dice, ahora ya no, ahora ustedes regresen al desierto, ahora váyanse camino del Mar Rojo. Entonces el pueblo dispuso que ahora sí, dice el verso 41, que entonces ellos dijeron, reconocieron su pecado, ciertamente. Dice, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis, dice Moisés, cada uno con sus armas de guerra, y os apercibisteis para subir al monte. Ellos subieron para pelear. Pero ya nosotros encontramos ya en el verso 42 que Jehová les dijo que no subieran. Dios le dijo a Moisés, diles que no suban, porque ahora no estoy con ellos. Y entonces sus enemigos lo van a destruir. Aún ahí está mostrando Dios su amor para el pueblo de Israel. Ya les había dicho que no subieran, pero ahora ellos dicen, sí, vamos a subir. Y todavía Dios le dice a Moisés, diles que no suban, porque yo no estoy con ellos. Y si van a subir, ellos van a perder. Sin embargo, en el verso 43 nosotros vemos que ellos son rebeldes. Ellos dijeron, pues sí, pues nosotros vamos a subir y vamos a pelear y vamos a vencer. Pero Dios ya les había advertido que no. De tal manera que ellos encontraron la derrota. Y en el verso 45 nosotros nos damos cuenta que Dios no escuchó la oración. Voy a repetir una vez más este verso. Dice, y volvisteis y orasteis delante de Jehová. Hermanos, a Dios no lo conmueven las lágrimas de nosotros. Si es que nosotros hemos sido desobedientes o si es que nosotros hemos actuado con rebeldía. A Dios no lo conmueven nuestras lágrimas, ni nuestros lloros, ni nada. Dice, volvisteis y orasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. De manera que hay ocasiones entonces cuando Dios guarda silencio. Hay ocasiones cuando Dios no responde la oración. ¿Por qué? Por desobediencia, por rebeldía. Entonces Dios no responde la oración. Y quizá
vale la pena que nosotros también sepamos a veces, porque a veces tenemos peticiones, oraciones que no hay modo que Dios nos responda. Por supuesto, no siempre tiene que ser por desobediencia, no siempre tiene que ser por rebeldía. Pero miren, hermanos, pasando en este mismo libro al capítulo 3, versos del 23 al 26 que leímos al principio, ahí le está diciendo Moisés al pueblo que aún a él se le evitó entrar. Me llama la atención porque, hermanos, antes de que lo leamos, ¿quién era Moisés? Moisés, el hombre escogido de Dios, el hombre más humilde, el hombre que Dios dijo es el que puede ir a libertar a Israel. Moisés era el hombre a quien Dios dice en su palabra, a otros, a ustedes, les dijo a los demás, les hablo por profetas, pero a Moisés le hablo cara a cara. Moisés tenía una intimidad con Dios bien grande y bien hermosa. Pero me llama mucho la atención que en esta ocasión Dios no oye a Moisés. Y esto vale la pena, hermanos, porque si a Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, no lo escuchó, pues muchas veces no nos va a escuchar a nosotros también. Por eso digo, hay ocasiones cuando Dios guarda silencio, hay ocasiones cuando Dios no responde la oración. Pero leámoslo entonces. Deuteronomio capítulo 3, versos del 23 al 26. Dice la palabra. Moisés dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga según tus obras, según tus valentías? Pase yo. Dice Moisés, está rogándole, pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mas Jehová se había enojado contra mí. Aquel hombre con quien Dios hablaba cara a cara, ahora está enojado contra Moisés. Dice, mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros. Por lo cual, ¿qué dice su Biblia? Por lo cual no me oyó. Y díjome Jehová, bástate, no me hables más de este negocio. Qué tremendo, hermanos. Hay ocasiones que a Moisés le pasó eso, como no nos va a pasar a nosotros también. De tal manera, hermanos, que si usted tiene algún problema, alguna petición, algo por lo que usted ha orado, no ha tenido ninguna respuesta, pues vale la pena. Vale la pena analizarse uno, ¿verdad? Si uno no ha sido desobediente con Dios, si uno no ha sido rebelde a su palabra, sino más bien ha sido obediente, todo está conforme a la palabra del Señor. De tal manera que nuestras oraciones no han sido contestadas, pero vale la pena que nosotros hagamos un examen introspectivo, porque dice la palabra acá que Moisés le oró a Jehová, rogándole, pidiéndole que por favor, él quería entrar a la tierra prometida, pero dice, no le oyó. Así que, aun cuando Jehová siguió manifestándose a Moisés, siguió habiendo maravillas todavía, pero no cambió la sentencia. La sentencia que Jehová tenía con Moisés no la cambió, y mucho menos va a cambiar con nosotros también. Muy bien, quisiera que pasáramos a otro ejemplo también en 2 de Samuel, capítulo 12, versos del 13 al 16. Aquí vamos a ver también esta porción. Se trata de David, del rey David, y nosotros sabemos quién era David, un hombre escogido por Dios también por ser rey. Desde que Saúl falló, entonces Dios mandó al profeta Samuel para que ungiera a David. David se encontraba en el campo. Ustedes recuerdan cuando los demás hermanos pasaron para ver si alguno de ellos era el ungido para ser rey, y ninguno de ellos, hasta que mandaron a traer a David, y Dios le dijo, a este unge porque él es el escogido. Así que David era
era el escogido de parte de Dios. Además dice la palabra del Señor que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Sí, ¿verdad? De tal manera que Dios se manifestó en David de una manera grande y maravillosa. Ustedes recuerdan todas las historias, todo lo que hemos estudiado acá. En la guerra, cuando libró al pueblo de Israel, cuando peleó contra el gigante Goliat, que todos estaban temerosos, pero Dios utilizó a David para libertar al pueblo de Israel, para matar al gigante Goliat. Es decir que David era un hombre, bueno, escogido de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero además que reinó en Israel. Nosotros sabemos todo esto, pero en 2 Samuel 12, del 13 al 16, nosotros vamos a ver si lo tengo acá, 2 Samuel 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y ustedes recuerdan esto, hermanos, esto es lo que sucedió, ¿verdad? Cuando David vio a la mujer de Urías y cometió pecado con ella, y de todas maneras después llega el profeta a contarle lo de aquel hombre que había llegado, y poniéndole este ejemplo de que una persona no había tomado de todas sus ovejas para servirle a aquel caminante, sino que había agarrado la del vecino, que tenía una sola ovejita. ¿Recuerdan eso, verdad? No se los tengo que recordar. Bueno, lo cierto del caso es que el Samuel le dijo: tú eres ese hombre. Y entonces el verso 13 de este capítulo de 2 Samuel, capítulo 12, dice: entonces dijo David a Natán, perdón, yo estaba diciendo Samuel es Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había engendrado a David, y enfermó gravemente. Entonces el verso 16 es el que me interesa, hermanos, porque habiendo sido David todo lo que fue conforme al corazón de Dios, David no obtuvo una respuesta delante del Señor en esta ocasión. Dice el versículo 16: entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, y se retiró, y pasó la noche acostado en tierra. Pero Dios no lo escuchó. Hermanos, el rey David, cuando Dios hirió al niño, dice la Biblia que él se tiró en tierra, y que ayunó, y que oró, y que rogó a Dios, y no por un día, por 7 días. Y él estaba ahí tirado, y llegaban sus ministros a decirle: levántate, come algo, pero David no se levantaba por nada. Él estaba tratando de que Dios lo perdonara, que Dios hiciera que el niño no muriera de aquella enfermedad. Y pasaron así los días, y al 7º día David estaba ahí todavía tirado, y se dio cuenta de que los ancianos estaban murmurando, y David supuso que el niño había muerto. Y le dijo: ¿el niño murió? Y ellos le dijeron: sí, efectivamente murió. Entonces se levantó y comió. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero hermanos, a lo que quiero llegar es a este hombre que era conforme al corazón de Dios, dice la palabra del Señor que Dios no le escuchó. Tremendo, ¿verdad? Hay tiempos cuando Dios guarda silencio. Hay tiempo cuando Dios no contesta la oración, a pesar de ser conforme al corazón de Dios, a pesar de ser el escogido de Dios. En esta ocasión, Dios no lo escuchó. Y por el contrario, dice la palabra del Señor que el profeta Natán le había dicho: y la espada no se apartará de tu casa por esta razón. De tal manera que nosotros sabemos que la espada no se apartó de su casa. En primer lugar, este hijo murió. En segundo lugar, ustedes recuerdan que una hija, la hija de él, Tamar,
es violada por otro hijo, por Amón. Dice que este Amón estaba enloquecido de amor por esta hermana y no hallaba qué hacer y aún ni comía de tanta pasión, de tanto que la quería obtener y no podía. Y otro amigo le dijo, hazte el enfermo y dile al rey que venga ella, tu hermana, y que te venga ella a servir unas hojuelas, que te venga a dar comida. Y Amón así lo hizo. De tal manera que cuando vino la hermana, la trabó de ella y la violó y bueno, ustedes saben la historia también. De tal manera que después de que le había violado, dice la Biblia, que la odió de tal manera que le dijo que se fuera de ahí. Y ella le dijo, no está bien lo que has hecho. Es un pecado mayor todavía, que yo me vaya. Mejor ahora habla con el rey y el rey no te me va a negar. Así que, pero él dijo, no, que se vaya. Y total que la muchacha se fue llorando, se puso ceniza sobre su cabeza y bueno, le preguntaron, otro hermano, Absalón, le dijo qué había pasado. Y ella le dijo lo que había sucedido. Y Absalón no dijo nada, pero se le metió en su corazón un deseo de venganza. Y él dijo, yo voy a matar a Amón. Y pasaron 2 años, pero lo hizo. Después de esos 2 años dice que Absalón le fue a decir al rey, mire, yo quiero que todos mis hermanos y tú vengan a una fiesta que voy a hacer. Y David dijo, no es posible, no es bueno, porque te vamos a hacer mucha carga, te vamos a hacer mucho gasto. Dicha sea de paso, ¿verdad? Cuando hay mucha gente que llega a la casa, es un mayor gasto, ¿verdad? Y el rey así le dijo, no, ¿para qué vamos a ir todos? Te vamos a hacer demasiado gasto. Mejor no. Pero entonces que vengan mis hermanos, pero si no van todos, por lo menos que venga Amón. Y el rey dijo, bueno, pues está bien. Pero llegaron y en aquella oportunidad ya Absalón había dado orden a sus sirvientes de que lo mataran. Y lo mataron. Y total que aquella fiesta fue un desastre. Y cuando regresaron, le regresaron a decir a David, mira, todos tus hijos han muerto. Pero otro dijo, no todos han muerto, solamente Amón. Porque todos los demás están aquí. Lo cierto del caso es que Absalón mató a Amón. Y este mismo Absalón después, estando en una batalla, murió por su rebeldía. Es decir, que la espada de Jehová no se apartó. Su pecado fue remitido, su pecado fue perdonado, pero Dios no lo escuchó. Yo no sé si nos sirve esto a nosotros, hermanos. Hay veces cuando Dios dice no, es no. Y tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Porque a pesar de lo que fueron estos grandes siervos del Señor, sin embargo, Dios no los escuchó. Y también en 1 Samuel tenemos aquel pasaje ya también muy conocido. 1 Samuel, capítulo 28, verso 6. Pasaje muy conocido del rey Saúl. Otro que fue seleccionado por Dios. Porque llegó un momento cuando el pueblo de Israel era gobernado por los jueces y el pueblo de Israel comenzó a decirle a Samuel, mira, ya no queremos más ser gobernados por jueces. Nosotros queremos un rey. Así como tienen todas las demás naciones, tienen su rey, nosotros también queremos un rey. Y el profeta le dice, miren, tengan cuidado porque si viene ese rey va a utilizar sus viñas, va a utilizar su gente para hacerse el rico, un montón de cosas. Pero dijeron, no, de todas maneras nosotros queremos rey. Y entonces Samuel fue con Dios y le dijo, mira, ellos quieren rey. Y Jehová le dijo, no temas porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero a pesar de eso, Dios les concedió el deseo al pueblo de Israel y les concedió a Saúl. Saúl fue el primer rey y por supuesto que Dios fue quien dijo dónde iban a encontrar a Saúl, qué iban a hacer, cuándo lo iban a ungir y todo. Fue el primer rey de Israel. Y de tal manera pero nosotros leemos en este versículo 6 que nosotros sabemos toda la historia de Saúl, ¿verdad? Y yo no la voy a repetir, pero dice la palabra del Señor en este verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.
consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió. De tal manera, hermanos, que hay veces que Dios no responde, ¿verdad? Por eso estaba pensando en el tema cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no contesta la oración. Muchas veces puede ser por desobediencia, otras veces puede ser por rebeldía, pero no siempre es así. Afortunadamente, Dios no contesta muchas veces la oración también porque Él es soberano, porque Él así quiere, porque nosotros no somos quienes para decirle a Dios qué es lo que tenga que hacer. Él hace como Él quiere. En una porción nos dice la palabra del Señor que antes de que naciera Jacob y Esaú, estando aún en el vientre de su madre, ni tenían conciencia de bien y de mal. Sin embargo, dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Pero por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios ni siquiera me ha hecho ni bien ni mal. Pero Dios en su soberanía, Él así lo quiso hacer. Así dice el apóstol, ¿verdad? Pues para terminar, entonces quiero que leamos en 2 Corintios. En el capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12 también es una porción bien conocida, los versos 8 y 9. Quizá leemos desde el primer verso solamente para recordarnos de un hombre que fue también, el hombre más tremendo de todos los apóstoles, ¿verdad? ¿Quién fue el más tremendo de todos los apóstoles? Pablo, ¿verdad? Él mismo lo dijo. Yo he trabajado más que todos ellos, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. El apóstol Pablo, hermano, desde que se convirtió hasta que Dios lo llamó, tuvo una vida intachable, una vida conforme a lo que Dios había dispuesto. Sin embargo, Dios no lo oyó, Dios no lo escuchó. Y vamos a leerlo también. Leamos entonces este capítulo 12, dice así: cierto, no me es conveniente gloriarme, dice el apóstol Pablo, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y entonces los dos versos que nos incumben esta tarde, que dice: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Así es su Biblia, ¿verdad? El apóstol Pablo, que fue obediente, que todo lo hizo conforme Dios lo mandaba, y que no hay en la Biblia algo negativo de su ministerio. Dice que Dios, él rogó también, dice: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Es decir, hermanos, que también Dios guarda silencio, no solamente por desobediencia, no solamente por rebeldía, también porque Él es soberano, porque Él hace como Él quiere. Amén. La Biblia que dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y damos gracias, Señor, por eso, hermanos, porque yo veo que nosotros hemos hallado gracia delante de Dios. Yo veo que hemos alcanzado la misericordia de Dios, que Dios nos tiene aquí bendecidos. Y por eso digo, hay veces que Dios no contesta, no solamente por desobediencia
o solamente por rebeldía, sino por su soberanía. En esta ocasión, al apóstol Pablo no le contestó. El apóstol Pablo tenía un aguijón del enemigo, un aguijón que le abofeteaba en su carne. Y yo no sé cuál era ese aguijón, pero a veces una cosa tremenda, hermanos, una cosa tremenda que lo hacía sufrir en la carne. Y que él le rogó al Señor que se le quitara. Y le rogó otra vez, y le rogó otra vez, y le dijo, Señor, no. Bástate mi gracia. Amén. Hermanos, y este bástate mi gracia puede servirnos para nosotros. Porque quizá usted ha tenido un problema o una petición, alguna oración que Dios nunca le ha contestado. Y usted se ha examinado y usted dice, pues si yo no estoy en rebeldía, si yo no estoy en desobediencia, yo estoy bien. Pero Dios le dice, bástate mi gracia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que a pesar de que Dios no le haya respondido en su petición, en su oración, o lo que Dios quiere, que le baste la gracia del Señor. Que le baste que usted es salvo por amor y misericordia. Que aunque su petición no ha sido respondida, usted está en las manos de Dios. Amén. Bástate mi gracia. Y esto, hermanos, aunque usted siga allí con aquella cosa que usted quisiera, usted deseara, que usted ha rogado a Dios que Él le conteste, pero Dios no le ha contestado. Dios le dice, que te baste mi gracia, que te baste mi salvación. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Por ti murió mi hijo Jesús, y de tal manera que te amo. Pero eso no quiere decir que su petición sea respondida como usted quiere, sino que como Dios quiere. De tal manera, hermanos, que yo creo que vale la pena que nosotros nos demos cuenta que ese Dios amoroso, ese Dios que responde a la oración, ese Dios que dice, clamen a mí, yo les voy a responder y les voy a enseñar cosas grandes y maravillosas que ustedes no conocen. Ese mismo Dios a veces guarda silencio. Ese mismo Dios a veces no contesta la oración. ¿Por qué? Por diferentes causas. Pero vayámonos por la última. Vayamos porque Dios es soberano, porque Él hace como Él quiere, Él hace como Él le da. Él sabe más que nosotros, hermanos. Nosotros a veces quisiéramos discernir con nuestra mente por qué Dios no, por qué Dios a mí no me responde, o por qué Dios a otro le da, y por qué a mí no. Pero aunque su problema, o aunque su petición no sea respuesta, que le baste la gracia de Dios, que le baste que Dios lo ama, que le baste que Dios lo ha salvado, que Dios lo ha redimido, que le baste que usted se va a ir al cielo muy pronto, que le baste que allá no va a tener ese problema, allá va a habitar en calles de oro, cosas preciosas, hermano, y sobre todo con la misma presencia del Señor. Así que, bástate mi gracia. Así que al apóstol Pablo también no le respondió Dios como el Pablo quería. Él le rogó al Señor, he rogado por 3 veces que se me quite este aguijón, pero Dios me dijo, no, bástate mi gracia. Espero, hermanos, haber transmitido en esta mañana que nosotros sepamos también que hay oraciones que Dios no responde, que no responde como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Por diferentes razones. Así que si usted tiene alguna petición delante del Señor, usted examínese nada más. Vea si no hay desobediencia en usted, si no hay rebeldía, si todo está bien. Nada más aténgase que la gracia de Dios es con usted, que Dios lo ha redimido, que Dios lo ha salvado, que Dios lo tiene con bien, lo tiene con paz, lo tiene con salud. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar en esta mañana para decirle, Señor, pues claro, entendemos que tú eres un Dios soberano. Entendemos, Señor, que nosotros no podemos manejarte con nuestras oraciones. Que no es porque nosotros ayunemos y oremos y nos postremos que tú tienes que responder como nosotros queremos. Sabemos que tú nos amas, que tú respondes la oración, pero también sabemos que tú eres un Dios soberano, que tú haces como tú quieres. Y te damos gracias por la vida que tú nos das. Te damos gracias por esa misericordia que tú has tenido para con nosotros. Señor, te damos gracias por nuestra salvación. Te damos gracias por esa paz que disfrutamos. Te damos gracias por esa salud, esa dicha, esa gloriosa bendición que nos das. Y aunque nuestra petición no sea contestada, no vamos a saber, sino que tú eres un Dios soberano, y que tú haces como tú quieres. Vamos a
orar en esta mañana. Y mientras estamos orando, siempre quiero hacer una invitación, aunque la palabra no ha sido un mensaje evangelístico, pero a veces hay entre nosotros amigos o amigas, personas, invitados, que no han tenido la experiencia de la salvación de su vida. Y nosotros siempre queremos extender la invitación, porque en Cristo está la salvación, en Cristo está el perdón, en Cristo está el descanso. Dijo el Señor Jesús que todos los que están trabajados y cargados, vengan a Él y Él los hará descansar. Así que esta mañana nos gustaría orar por algunas personas que esta mañana desearan entregar su vida en las manos del Señor, que quisieran recibir a Jesús en su corazón como su Salvador personal. Voy a invitarle que ahí donde está, si es así, que usted esta mañana desea hacerlo, solamente levante su mano y diga: hermano pastor, yo quiero en esta mañana entregar mi vida a Dios. Yo quiero en esta mañana que Él tome mi vida en sus manos, que Él me cambie, que Él me haga una nueva persona. Yo no estoy satisfecho, no quiero seguir con esta misma vida. Y sé que por mí mismo no podré nunca cambiar. Pero en las manos de Dios, yo sé que tú me cambiarás. En esta mañana, si hubiera alguien, yo le invito que ahí donde está, levante su mano y diga: hermano, yo quiero que oren por mí. Yo sé que Dios puede cambiar mi vida. Yo sé que Él es un Dios de amor y de misericordia, y que Él me quiere salvar, me quiere perdonar. ¿Hay alguien? Muy bien, si no hay, si todos somos ya cristianos, Dios lo bendiga. Gracias al Señor. Dios lo bendiga. Sí había una persona, pero ¿puede haber alguna otra persona más? Otra persona más que quiera depositar su vida en las manos de Dios. No es por fuerza de voluntad que usted va a cambiar, no es por alguna religión, es porque Dios mismo quiere hacer un cambio en su vida. Amén. ¿Usted está aceptando a Cristo? Amén. Voy a pedir, hermano diácono, que lo acompañe para acá. Si hay otra persona también que quiera, venga en este momento. Es un momento especial. Es un momento en el que vamos a orar por usted. Este es el momento en que usted puede depositar su vida en las manos de Dios y vamos a hacer una oración. Esta experiencia la hemos tenido todos los demás que estamos acá. Un día nos avisaron que Dios nos amaba, que Cristo quería perdonarnos, que Él nos quería salvar. Y nosotros nos entregamos, nos pusimos en las manos de Dios y hasta el día de hoy somos felices y estamos contentos y agradecidos con el Señor. Dios bendiga a otro caballero que viene acá entregando su vida en las manos de Dios. Solamente Dios puede cambiar. No hay nadie, ninguna institución, ningún hombre, no hay nadie que pueda cambiar. Solamente Dios cambia. Por eso dice la palabra que es tan grande su amor, tan maravilloso, tan inmenso, que entregó a su Hijo Jesucristo para que Él viniera a pagar el precio de nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos una nueva vida. Así que si hay alguien más en esta mañana, queremos hacer una invitación todavía más. Usted, si sabe que como está mal, si usted sabe que si muriera, se va al infierno, porque no hay tres caminos, solamente dos, o el cielo o el infierno. Dios quiere llevarnos con Él. Este es el deseo de Jesús. Si me voy, dice Él, voy a preparar lugar para ustedes, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Si usted quiere estar con el Señor en el cielo también, hoy es el día que debe recibir al Señor Jesús en su corazón. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más antes de que oremos? Levántese y venga. Vamos a hacer una oración por usted. Muy bien. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tu amor es inmenso. Porque tu mano poderosa no se ha cortado. Porque tú estás aquí para salvar, para perdonar, para cambiar las vidas. Gracias, oh Dios, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo.
que vino a esta tierra para pagar por nuestros pecados, para que nosotros ahora, oh Dios, tengamos libre entrada a tu presencia, para que tengamos esa comunión contigo, para que podamos decirte Padre, porque tu palabra dice que a los que te recibimos, tú nos has dado el derecho de ser llamados hijos tuyos. Por eso te lo agradecemos, oh Dios. Toma en tus manos la vida de estos varones, Señor, que están expresando, que entregan su vida en tus manos. Y que tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Que tú estás a la puerta y tocas y llamas. Y el que abre la puerta, tú entras a él y cenas con él y él contigo. Mira, oh Dios, estos dos varones, Señor, que están recibiendo a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal, único y suficiente Salvador. Señor, que esa sangre derramada en la cruz del Calvario es poderosa para perdonarles de todos sus pecados. No queda nada pendiente, oh Dios. No queda nada, Señor, que no sea perdonado por tu Hijo amado. Señor, tu palabra dice que ahora vienen ellos a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todo comienza a ser hecho nuevo. Gracias, oh Señor, por estos nacimientos espirituales que hay en esta mañana. Desde ya, Señor, queremos poner a estos varones en tus manos. Guárdalos, oh Dios. Derrama en ellos el gozo de su salvación. Señor, el gozo de ese perdón, Padre Celestial, de esa limpieza, esa transformación que tú les das. En tus manos los ponemos. En el dulce y maravilloso nombre de Jesús, a quien damos honor y gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo Palabra que edifica, palabra que restaura, palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Una obediencia a medias es desobediencia. Bien, hermanos, vamos a meditar algo de la palabra. Amén. Amén. Entonces voy a pedirles que nos pongamos de pie un momento más para tener una lectura. Vamos a leer en Deuteronomio. Vamos a leer del capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3. Vamos a leer 3 versos, del verso 23 al verso 26. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual no me oyó. Y díjome Jehová, bástate, no me hables más de este negocio. Amén. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. El tema en esta mañana, no sé si lo han puesto ahí, pero es cuando Dios guarda silencio. Y que Dios guarda silencio en algunas ocasiones. Amén.
ese Dios amoroso, ese Dios que dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Ese Dios que cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal dijo, pues al que busca, encontrará, el que toca, se le abrirá, y el que llama, pues se le abrirá, ¿verdad? Y de tal manera que ese mismo Dios que responde a la oración, ese mismo Dios a quien acudimos nosotros. También hay algunas ocasiones en que Dios guarda silencio. Creo que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena para nosotros, hermanos, porque muchas veces hay oraciones que no son contestadas, oraciones que no sabemos por qué. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quisiera que meditáramos en esto. Meditáramos cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no responde a la oración. Y quizá ahorita mismo pueden haber aquí hermanos o hermanas que puedan decir, bueno, pues yo no sé por qué a mí Dios no me contesta, por qué a mí Dios no me responde. En realidad hay por lo menos unos 2 o 3 pasajes que yo quisiera ver acá, por lo cual Dios no contesta la oración. Y es importante, hermanos, porque no es asunto nada más de que con aquel problema, con aquella petición que tenemos, bueno, pues vamos a llevarlo a la congregación, vamos a irle al pastor o a los ancianos que oren, y pensando en que debe tener una respuesta, pero hay ocasiones cuando Dios guarda silencio. Amén. 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 Así que con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a tratar de meditar por qué Dios a veces guarda silencio, por qué Dios a veces no contesta la oración. En realidad pueden haber unas 2 o 3 razones. Una razón puede ser porque en aquella persona que está orando hay desobediencia, o en aquella persona que está orando o que tiene aquella petición hay rebeldía, o también puede ser porque Dios es soberano, porque Dios hace como Él quiere. Amén. No necesariamente que sea desobediencia o rebeldía, pero que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere. Nosotros no podemos decirle al Señor cómo Él debe actuar. Así que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en unas porciones cuando Dios guarda silencio. Y en este mismo libro de Deuteronomio, vamos a leer del capítulo 1, unos versos, del verso 21 al verso 46. Deuteronomio, capítulo 1, versos del 21 al 46. Esta falta de contestación o de apoyo para el pueblo de Israel, nosotros vamos a darnos cuenta acá por qué fue. Dios, y vamos a tratar de leerlo fácilmente. Deuteronomio 1, del 21, y es algo largo, pero vale la pena, sobre todo por aquellos que no leen la Biblia entre semana, ¿verdad? Amén, amén. Dice la palabra del Señor así, y lleve, si acaso no tiene su Biblia ahí a mano, lleve la lectura, o acompáñese con alguien que tenga. Dice, mira, Jehová tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y llegasteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta a razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. El dicho me pareció bien. Aquí está hablando, por supuesto, Moisés, ¿verdad? Al pueblo de Israel. El dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de vosotros, un varón por tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta la arroyada de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y lo trajeron y diéronnos cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Vamos a ir leyendo, pero quiero que pongamos mucha atención en este verso 26. Dice, empero no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos
nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subimos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y muralladas hasta el cielo, y también vimos ahí hijos de gigantes. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta que habéis venido a este lugar. Y aún con esto no creísteis. Quizá vamos a saltarnos un poco para no cansarlos en tanta lectura. Vamos a pasar al verso 34. Dice el verso 34 y 35. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y, ¿qué dice su Biblia? Y enojóse Jehová, o se enojó Jehová, diciendo, no verá hombre alguno de estos esta mala generación, la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres. Leamos también el verso 40. El verso 40 dice, y vosotros volveos y partíos al desierto camino del mar rojo. Esta es una orden que le está dando Dios al pueblo cuando ellos no quisieron subir. Pero me interesan los demás versículos, porque en estos otros versículos el pueblo sí quiere. Pero ya Dios ha dicho, ahora ya no. Ahora regrésense ustedes al desierto. Y dice el verso 41 al 46. Entonces respondisteis y me dijisteis, pecado hemos contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno de sus armas de guerra, y os apercibisteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, porque no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte, y salió el amorreo que habita en aquel monte a vuestro encuentro, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, persiguiéndoos hasta Horma. Y el verso 45 dice, y volvisteis y orasteis delante de Jehová. ¿Qué más sigue? Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Así que esta es una de las acciones cuando Dios no responde a la oración, o cuando Dios guarda silencio, o cuando Dios no contesta, aun como nosotros lo deseamos. De tal manera que nosotros vemos en el verso 41 que ellos ya ahora les había dicho Dios, después de que el pueblo desfalleció por aquellos 10 espías que regresaron con malas noticias. Buenas noticias por un lado, porque dijeron la tierra es buena, fluye leche y miel, y aún traemos del fruto de aquella tierra, pero sus moradores son como hijos de gigantes. Las casas son amuralladas, ahí no vamos a poder entrar. Entonces el pueblo le obedeció más a aquellos 10 que a los 2, porque hubieron 2, recuerdan ustedes, ¿verdad?, que dijeron no. Estos 2 que dice la Biblia, 2 que eran de otro espíritu. Amén. No eran del espíritu de los 10, sino de otro espíritu. Y hermanos, es importante porque muchas veces nosotros podemos actuar con un espíritu o con otro espíritu. Amén. ¿Se recuerdan ustedes en aquella ocasión cuando Jesús mandó a que sus discípulos prepararan la Santa Cena, el lugar para la cena, y los samaritanos no quisieron? Entonces Juan y Jacobo le dijeron a Jesús, mira, estos no quisieron, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre ellos? ¿Y qué le dijo Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué espíritu estaba orando en ellos? Un espíritu de destrucción.
y el Señor Jesús no vino para destruir. Así que puede haber otro espíritu, un espíritu diferente en nosotros. Y la palabra del Señor aquí nos dice claramente que los 10 eran de un espíritu, pero aquellos 2, los que sí entraron, eran de otro espíritu. Y gracias al Señor por ello. Pero en realidad, después de que en el verso 40 Dios le dice, ahora ya no, ahora ustedes regresen al desierto, ahora váyanse camino del Mar Rojo. Entonces el pueblo dispuso que ahora sí, dice el verso 41 que entonces ellos dijeron, reconocieron su pecado, ciertamente. Dice, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis, dice Moisés, cada uno con sus armas de guerra, y os apercibisteis para subir al monte. Ellos subieron para pelear. Pero ya nosotros encontramos ya en el verso 42 que Jehová les dijo que no subieran. Dios le dijo a Moisés, diles que no suban, porque ahora no estoy con ellos. Y entonces sus enemigos lo van a destruir. Aún ahí está mostrando Dios su amor para el pueblo de Israel. Ya les había dicho que no subieran, pero ahora ellos dicen, sí, vamos a subir. Y todavía Dios le dice a Moisés, diles que no suban, porque yo no estoy con ellos. Y si van a subir, ellos van a perder. Sin embargo, en el verso 43 nosotros vemos que ellos son rebeldes. Ellos dijeron, pues sí, pues nosotros vamos a subir y vamos a pelear y vamos a vencer. Pero Dios ya les había advertido que no. De tal manera que ellos encontraron la derrota. Y en el verso 45 nosotros nos damos cuenta que Dios no escuchó la oración. Voy a repetir una vez más este verso. Dice, y volvisteis y orasteis delante de Jehová. Hermanos, a Dios no lo conmueven las lágrimas de nosotros. Si es que nosotros hemos sido desobedientes o si es que nosotros hemos actuado con rebeldía. A Dios no lo conmueven nuestras lágrimas, ni nuestros lloros, ni nada. Dice, volvisteis y orasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. De manera que hay ocasiones entonces cuando Dios guarda silencio. Hay ocasiones cuando Dios no responde la oración. ¿Por qué? Por desobediencia, por rebeldía. Entonces Dios no responde la oración. Y quizá vale la pena que nosotros también sepamos a veces, porque a veces tenemos peticiones, oraciones que no hay modo que Dios nos responda. Por supuesto, no siempre tiene que ser por desobediencia, no siempre tiene que ser por rebeldía. Pero miren, hermanos, pasando en este mismo libro al capítulo 3, versos del 23 al 26 que leímos al principio, ahí le está diciendo Moisés al pueblo que aún a él se le evitó entrar. Me llama la atención porque, hermanos, antes de que lo leamos, ¿quién era Moisés? Moisés, el hombre escogido de Dios, el hombre más humilde, el hombre que Dios dijo es el que puede ir a libertar a Israel. Moisés era el hombre a quien Dios dice en su palabra, a otros, a ustedes, les dijo a los demás, les hablo por profetas, pero a Moisés le hablo cara a cara. Moisés tenía una intimidad con Dios bien grande y bien hermosa. Pero me llama mucho la atención que en esta ocasión Dios no oye a Moisés. Y esto vale la pena, hermanos, porque si a Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, no lo escuchó, pues muchas veces no nos va a escuchar a nosotros también. Por eso digo, hay ocasiones cuando Dios guarda silencio, hay ocasiones cuando Dios no responde la oración. Pero leámoslo entonces. Deuteronomio capítulo 3, versos del 23 al 26. Dice la palabra. Moisés dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga según tus obras, según tus valentías? Pase yo. Dice Moisés, está rogándole, pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mas Jehová se había enojado contra mí.
aquel hombre con quien Dios hablaba cara a cara, ahora está enojado contra Moisés. Dice, mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros. Por lo cual, ¿qué dice su Biblia? Por lo cual no me oyó. Y díjome Jehová, bástate, bástate. No me hables más de este negocio. Qué tremendo, hermanos. Hay ocasiones. Si a Moisés le pasó eso, como no nos va a pasar a nosotros también. De tal manera, hermanos, que si usted tiene algún problema, alguna petición, algo por lo que usted ha orado, no ha tenido ninguna respuesta, pues vale la pena. Vale la pena analizarse uno, ¿verdad? Si uno no ha sido desobediente con Dios, si uno no ha sido rebelde a su palabra, sino más bien ha sido obediente, todo está conforme a la palabra del Señor. De tal manera que nuestras oraciones no han sido contestadas, pero vale la pena que nosotros hagamos un examen introspectivo, porque dice la palabra acá que Moisés le oró a Jehová, rogándole, pidiéndole que por favor, él quería entrar a la tierra prometida, pero dice, no le oyó. Así que, aun cuando Jehová siguió manifestándose a Moisés, siguió habiendo maravillas todavía, pero no cambió la sentencia. La sentencia que Jehová tenía con Moisés no la cambió, y mucho menos va a cambiar con nosotros también. Muy bien, quisiera que pasáramos a otro ejemplo también, en 2 de Samuel, capítulo 12, versos del 13 al 16. Aquí vamos a ver también esta porción. Se trata de David, del rey David, y nosotros sabemos quién era David, un hombre escogido por Dios también por ser rey. Desde que Saúl falló, entonces Dios mandó al profeta Samuel para que ungiera a David. David se encontraba en el campo. Ustedes recuerdan cuando los demás hermanos pasaron para ver si alguno de ellos era el ungido para ser rey, y ninguno de ellos, hasta que mandaron a traer a David, y Dios le dijo, a este unge porque él es el escogido. Así que David era el escogido de parte de Dios. Además dice la palabra del Señor que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Sí, ¿verdad? De tal manera que Dios se manifestó en David de una manera grande y maravillosa. Ustedes recuerdan todas las historias, todo lo que hemos estudiado acá. En la guerra, cuando libró al pueblo de Israel, cuando peleó contra el gigante Goliat, que todos estaban temerosos, pero Dios utilizó a David para libertar al pueblo de Israel, para matar al gigante Goliat. Es decir que David era un hombre, bueno, escogido de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero además que reinó en Israel. Nosotros sabemos todo esto, pero en 2 Samuel 12, del 13 al 16, nosotros vamos a ver si lo tengo acá, 2 Samuel 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y ustedes recuerdan esto, hermanos, esto es lo que sucedió, ¿verdad? Cuando David vio a la mujer de Urías y cometió pecado con ella, y de todas maneras después llega el profeta a contarle lo de aquel hombre que había llegado, y poniéndole este ejemplo de que una persona no había tomado de todas sus ovejas para servirle a aquel caminante, sino que había agarrado la del vecino, que tenía una sola ovejita. ¿Recuerdan eso, verdad? No se los tengo que recordar. Bueno, lo cierto del caso es que el Samuel le dijo, tú eres ese hombre. Y entonces, el verso 13 de este capítulo, de 2 Samuel, capítulo 12, dice, entonces dijo David a Natán, perdón, yo estaba diciendo Samuel es Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Orías había engendrado a David y enfermó gravemente. Entonces el verso 16 es el que me interesa, hermanos, porque habiendo sido David todo lo que fue conforme al corazón de Dios, David no obtuvo una respuesta delante del Señor en esta ocasión. Dice el versículo 16, entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, y se retiró, y pasó la noche acostado en tierra. Pero Dios no lo escuchó. Hermanos, el rey David, cuando Dios hirió al niño, dice la Biblia que él se tiró en tierra, y que ayunó, y que oró, y que rogó a Dios, y no por un día, por 7 días. Y él estaba ahí tirado y llegaban sus ministros a decirle, levántate, come algo, pero David no se levantaba por nada. Él estaba tratando de que Dios lo perdonara, que Dios hiciera que el niño no muriera de aquella enfermedad. Y pasaron así los días, y al 7º día David estaba ahí todavía tirado, y se dio cuenta de que los ancianos estaban murmurando, y David supuso que el niño había muerto. Y le dijo, ¿el niño murió? Y ellos le dijeron, sí, efectivamente murió. Entonces se levantó y comió. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero hermanos, a lo que quiero llegar es a que a este hombre que era conforme al corazón de Dios, dice la palabra del Señor, que Dios no le escuchó. Tremendo, ¿verdad? Hay tiempos cuando Dios guarda silencio. Hay tiempo cuando Dios no contesta la oración, a pesar de ser conforme al corazón de Dios, a pesar de ser el escogido de Dios. En esta ocasión, Dios no lo escuchó. Y por el contrario, dice la palabra del Señor que el profeta Natán le había dicho, y la espada no se apartará de tu casa por esta razón. De tal manera que nosotros sabemos que la espada no se apartó de su casa. En primer lugar, este hijo murió. En segundo lugar, ustedes recuerdan que una hija de él, Tamar, es violada por otro hijo, por Amón. Dice que este Amón estaba enloquecido de amor por esta hermana y no hallaba qué hacer, y aún ni comía de tanta pasión, de tanto que la quería obtener y no podía. Y otro amigo le dijo, hazte el enfermo y dile al rey que venga ella, tu hermana, y que te venga ella a servir unas hojuelas, que te venga a dar comida. Y Amón así lo hizo. De tal manera que cuando vino la hermana, la trabó de ella y la violó, y bueno, ustedes saben la historia también. De tal manera que después de que la había violado, dice la Biblia, que la odió de tal manera que le dijo que se fuera de ahí. Y ella le dijo, no está bien lo que has hecho. Es un pecado mayor todavía, que yo me vaya. Mejor ahora habla con el rey, y el rey no te me va a negar, así que, pero él dijo no, que se vaya. Y total que la muchacha se fue llorando, se puso ceniza sobre su cabeza, y bueno, le preguntaron, otro hermano, Absalón, le dijo qué había pasado. Y ella le dijo lo que había sucedido, y Absalón no dijo nada, pero se le metió en su corazón un deseo de venganza. Y él dijo, yo voy a matar a Amón. Y pasaron 2 años, pero lo hizo. Después de esos 2 años, dice que Absalón le fue a decir al rey, mire, yo quiero que todos mis hermanos y tú vengan a una fiesta que voy a hacer. Y David dijo, no es posible, no es bueno, porque te vamos a hacer mucha carga, te vamos a hacer mucho gasto. Dicha sea de paso, ¿verdad? Cuando hay mucha gente que llega a la casa, es un mayor gasto, ¿verdad? Y el rey así le dijo, no, ¿para qué vamos a ir todos? Te vamos a hacer demasiado gasto. Mejor no. Pero entonces que vengan mis hermanos, pero si no van todos, por lo menos que venga Amón. Y el rey dijo, bueno, pues está bien. Pero llegaron, y en aquella oportunidad ya Absalón había dado orden a sus sirvientes de que lo mataran. Y lo mataron. Y total que aquella fiesta fue un desastre. Y cuando regresaron, le regresaron a decir a David, mira, todos tus hijos han muerto.
Pero otro dijo, no, no todos han muerto, solamente Amnón, porque todos los demás están aquí. Lo cierto del caso es que Absalón mató a Amnón. Y este mismo Absalón después, estando en una batalla, murió por su rebeldía. Es decir, que la espada de Jehová no se apartó. Su pecado fue remitido, su pecado fue perdonado, pero Dios no lo escuchó. Yo no sé si nos sirve esto a nosotros, hermanos. Hay veces cuando Dios dice no, es no. Y tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Porque a pesar de lo que fueron estos grandes siervos del Señor, sin embargo, Dios no los escuchó. Y también en 1 Samuel tenemos aquel pasaje ya también muy conocido. 1 Samuel, capítulo 28, verso 6. Pasaje muy conocido del rey Saúl. Otro que fue seleccionado por Dios. Porque llegó un momento cuando el pueblo de Israel era gobernado por los jueces, y el pueblo de Israel comenzó a decirle a Samuel, mira, ya no queremos más ser gobernados por jueces. Nosotros queremos un rey. Así como tienen todas las demás naciones, tienen su rey, nosotros también queremos un rey. Y el profeta le dice, miren, tengan cuidado, porque si viene ese rey va a utilizar sus viñas, va a utilizar su gente para hacerse el rico, un montón de cosas. Pero dijeron, no, de todas maneras nosotros queremos rey. Y entonces Samuel fue con Dios y le dijo, mira, ellos quieren rey. Y Jehová le dijo, no temas, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero a pesar de eso, Dios les concedió el deseo al pueblo de Israel y les concedió a Saúl. Saúl fue el primer rey y por supuesto que Dios fue quien dijo dónde iban a encontrar a Saúl, qué iban a hacer, cuándo lo iban a ungir y todo. Fue el primer rey de Israel. Y de tal manera pero nosotros leemos en este versículo 6 que nosotros sabemos toda la historia de Saúl, ¿verdad? Y yo no la voy a repetir, pero dice la palabra del Señor en este verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió. De tal manera, hermanos, que hay veces que Dios no responde, ¿verdad? Por eso estaba pensando en el tema cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no contesta la oración. Muchas veces puede ser por desobediencia, otras veces puede ser por rebeldía, pero no siempre es así. Afortunadamente, Dios no contesta muchas veces la oración también porque Él es soberano, porque Él así quiere, porque nosotros no somos quienes para decirle a Dios qué es lo que tenga que hacer. Él hace como Él quiere. En una porción nos dice la palabra del Señor que antes de que naciera Jacob y Esaú, estando aún en el vientre de su madre, ni tenían conciencia de bien y de mal. Sin embargo, dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Pero por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios ni siquiera me ha hecho ni bien ni mal. Pero Dios en su soberanía, Él así lo quiso hacer. Así dice el apóstol, ¿verdad? Pues para terminar, entonces quiero que leamos en 2 Corintios. En el capítulo 12, 2 Corintios, capítulo 12 también es una porción bien conocida, los versos 8 y 9. Quizá leemos desde el primer verso solamente para recordarnos de un hombre que fue también, el hombre más tremendo de todos los apóstoles, ¿verdad? ¿Quién fue el más tremendo de todos los apóstoles? Pablo, ¿verdad? Él mismo lo dijo. Yo he trabajado más que todos ellos, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. El apóstol Pablo, hermano, desde que se convirtió hasta que Dios lo llamó, tuvo una vida intachable, una vida conforme a lo que Dios había dispuesto. Sin embargo, Dios no lo oyó.
Dios no lo escuchó. Y vamos a leerlo también. Leamos entonces este capítulo 12, dice así: cierto, no me es conveniente gloriarme, dice el apóstol Pablo, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y entonces los dos versos que nos incumben esta tarde, que dice: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Así es su Biblia, ¿verdad? El apóstol Pablo, que fue obediente, que todo lo hizo conforme Dios lo mandaba, y que no hay en la Biblia algo negativo de su ministerio. Dice que Dios, él rogó también, dice: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Es decir, hermanos, que también Dios guarda silencio, no solamente por desobediencia, no solamente por rebeldía, también porque Él es soberano, porque Él hace como Él quiere. Amén. La Biblia que dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y damos gracias, Señor, por eso, hermanos, porque yo veo que nosotros hemos hallado gracia delante de Dios. Yo veo que hemos alcanzado la misericordia de Dios, que Dios nos tiene aquí bendecidos. Y por eso digo, hay veces que Dios no contesta, no solamente por desobediencia o solamente por rebeldía, sino por su soberanía. En esta ocasión, al apóstol Pablo no le contestó. El apóstol Pablo tenía un aguijón del enemigo, un aguijón que le abofeteaba en su carne. Y yo no sé cuál era ese aguijón, pero a veces una cosa tremenda, hermanos, una cosa tremenda que lo hacía sufrir en la carne. Y que él le rogó al Señor que se le quitara. Y le rogó otra vez, y le rogó otra vez, y le dijo: Señor, no. Bástate mi gracia. Amén. Hermanos, y este bástate mi gracia puede servirnos para nosotros. Porque quizá usted ha tenido un problema o una petición, alguna oración que Dios nunca le ha contestado. Y usted se ha examinado y usted dice: pues si yo no estoy en rebeldía, si yo no estoy en desobediencia, yo estoy bien. Pero Dios le dice: bástate mi gracia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que a pesar de que Dios no le haya respondido en su petición, en su oración, o lo que Dios quiere, que le baste la gracia del Señor. Que le baste que usted es salvo por amor y misericordia. Que aunque su petición no ha sido respondida, usted está en las manos de Dios. Amén. Bástate mi gracia. Y esto, hermanos, aunque usted siga allí con aquella cosa que usted quisiera, usted deseara, que usted ha rogado a Dios que Él le conteste, pero Dios no le ha contestado. Dios le dice: que te baste mi gracia, que te baste mi salvación. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Por ti murió mi hijo Jesús, y de tal manera que te amo. Pero eso no quiere decir que su petición sea respondida como usted quiere, sino que como Dios quiere. De tal manera, hermanos, que yo creo que vale la pena que nosotros nos demos cuenta que ese Dios amoroso, ese Dios que responde a la oración, ese Dios que dice: clamen a mí, yo les voy a responder y les voy a enseñar cosas grandes y maravillosas que ustedes no conocen. Ese mismo Dios a veces guarda silencio. Ese mismo Dios a veces no contesta la oración. ¿Por qué? Por diferentes causas. Pero vayámonos por la última. Vayamos porque Dios es soberano.
porque Él hace como Él quiere, Él hace como Él le da. Él sabe más que nosotros, hermanos. Nosotros a veces quisiéramos discernir con nuestra mente por qué Dios no, por qué Dios a mí no me responde, o por qué Dios a otro le da, y por qué a mí no. Pero aunque su problema, o aunque su petición no sea respuesta, que le baste la gracia de Dios, que le baste que Dios lo ama, que le baste que Dios lo ha salvado, que Dios lo ha redimido, que le baste que usted se va a ir al cielo muy pronto, que le baste que allá no va a tener ese problema, allá va a habitar en calles de oro, cosas preciosas, hermano, y sobre todo con la misma presencia del Señor. Así que, bástate mi gracia. Así que al apóstol Pablo también no le respondió Dios como el Pablo quería. Él le rogó al Señor, he rogado por 3 veces que se me quite este aguijón, pero Dios me dijo no, bástate mi gracia. Espero, hermanos, haber transmitido en esta mañana que nosotros sepamos también que hay oraciones que Dios no responde, que no responde como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Por diferentes razones. Así que si usted tiene alguna petición delante del Señor, usted examínese nada más. Vea si no hay desobediencia en usted, si no hay rebeldía, si todo está bien. Nada más aténgase que la gracia de Dios es con usted, que Dios lo ha redimido, que Dios lo ha salvado, que Dios lo tiene con bien, lo tiene con paz, lo tiene con salud. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar en esta mañana para decirle, Señor, pues claro, entendemos que tú eres un Dios soberano. Entendemos, Señor, que nosotros no podemos manejarte con nuestras oraciones. Que no es porque nosotros ayunemos y oremos y nos postremos que tú tienes que responder como nosotros queremos. Sabemos que tú nos amas, que tú respondes la oración, pero también sabemos que tú eres un Dios soberano, que tú haces como tú quieres. Y te damos gracias por la vida que tú nos das. Te damos gracias por esa misericordia que tú has tenido para con nosotros. Señor, te damos gracias por nuestra salvación. Te damos gracias por esa paz que disfrutamos. Te damos gracias por esa salud, esa dicha, esa gloriosa bendición que nos das. Y aunque nuestra petición no sea contestada, no vamos a saber, sino que tú eres un Dios soberano, y que tú haces como tú quieres. Vamos a orar en esta mañana. Y mientras estamos orando, siempre quiero hacer una invitación, aunque la palabra no ha sido un mensaje evangelístico, pero a veces hay entre nosotros amigos o amigas, personas, invitados, que no han tenido la experiencia de la salvación de su vida. Y nosotros siempre queremos extender la invitación, porque en Cristo está la salvación, en Cristo está el perdón, en Cristo está el descanso. Dijo el Señor Jesús que todos los que están trabajados y cargados, vengan a Él, y Él los hará descansar. Así que esta mañana nos gustaría orar por algunas personas que esta mañana desearan entregar su vida en las manos del Señor, que quisieran recibir a Jesús en su corazón como su Salvador personal. Voy a invitarle que ahí donde está, si es así, que usted esta mañana desea hacerlo, solamente levante su mano y diga, hermano pastor, yo quiero en esta mañana entregar mi vida a Dios. Yo quiero en esta mañana que Él tome mi vida en sus manos, que Él me cambie, que Él me haga una nueva persona. Yo no estoy satisfecho, no quiero seguir con esta misma vida. Y sé que por mí mismo no podré nunca cambiar. Pero en las manos de Dios, yo sé que tú me cambiarás. En esta mañana, si hubiera alguien, yo le invito que ahí donde está, levante su mano y diga, hermano, yo quiero que oren por mí. Yo sé que Dios puede cambiar mi vida. Yo sé que Él es un Dios de amor y de misericordia, y que Él me quiere salvar, me quiere perdonar. ¿Hay alguien? Muy bien, si no hay, si todos somos ya cristianos, Dios lo bendiga. Gracias, Señor. Dios lo bendiga. Sí había una persona, pero ¿puede haber alguna otra persona más? Otra persona más que quiera depositar su vida en las manos de Dios. No es por fuerza de voluntad que usted va a cambiar, no es por alguna religión, es porque Dios mismo quiere hacer un cambio en su vida. Amén. ¿Usted está aceptando a Cristo? Amén. Voy a pedir, hermano diácono, que lo acompañe para acá. Si hay otra persona también que quiera, venga en este momento. Es un momento especial. Es un momento en el que vamos a orar por usted.
Este es el momento en que usted puede depositar su vida en las manos de Dios y vamos a hacer una oración. Esta experiencia la hemos tenido todos los demás que estamos acá. Un día nos avisaron que Dios nos amaba, que Cristo quería perdonarnos, que Él nos quería salvar. Y nosotros nos entregamos, nos pusimos en las manos de Dios y hasta el día de hoy somos felices y estamos contentos y agradecidos con el Señor. Dios bendiga a otro caballero que viene acá entregando su vida en las manos de Dios. Solamente Dios puede cambiar. No hay nadie, ninguna institución, ningún hombre, no hay nadie que pueda cambiar. Solamente Dios cambia. Por eso dice la palabra que es tan grande su amor, tan maravilloso, tan inmenso, que entregó a su Hijo Jesucristo para que Él viniera a pagar el precio de nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos una nueva vida. Así que si hay alguien más en esta mañana, queremos hacer una invitación todavía más. Usted, si sabe que como está mal, si usted sabe que si muriera, se va al infierno, porque no hay 3 caminos, solamente 2, o el cielo o el infierno. Dios quiere llevarnos con Él. Este es el deseo de Jesús. Si me voy, dice Él, voy a preparar lugar para ustedes, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Si usted quiere estar con el Señor en el cielo también, hoy es el día que debe recibir al Señor Jesús en su corazón. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más antes de que oremos? Levántese y venga. Vamos a hacer una oración por usted. Muy bien. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tu amor es inmenso. Porque tu mano poderosa no se ha cortado. Porque tú estás aquí para salvar, para perdonar, para cambiar las vidas. Gracias, oh Dios, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra para pagar por nuestros pecados, para que nosotros ahora, oh Dios, tengamos libre entrada a tu presencia, para que tengamos esa comunión contigo, para que podamos decirte Padre, porque tu palabra dice que a los que te recibimos, tú nos has dado el derecho de ser llamados hijos tuyos. Por eso te lo agradecemos, oh Dios. Toma en tus manos la vida de estos varones, Señor, que están expresando, que entregan su vida en tus manos. Y que tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Que tú estás a la puerta y tocas y llamas. Y el que abre la puerta, tú entras a Él y cenas con Él y Él contigo. Mira, oh Dios, estos 2 varones, Señor, que están recibiendo a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal, único y suficiente Salvador. Señor, que esa sangre derramada en la cruz del Calvario es poderosa para perdonarles de todos sus pecados. No queda nada pendiente, oh Dios. No queda nada, Señor, que no sea perdonado por tu Hijo amado. Señor, tu palabra dice que ahora vienen ellos a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todo comienza a ser hecho nuevo. Gracias, oh Señor, por estos nacimientos espirituales que hay en esta mañana. Desde ya, Señor, queremos poner a estos varones en tus manos. Guárdalos, oh Dios. Derrama en ellos el gozo de su salvación. Señor, el gozo de ese perdón, Padre Celestial, de esa limpieza, esa transformación que tú les das. En tus manos los ponemos. En el dulce y maravilloso nombre de Jesús, a quien damos honor y gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén.
Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Visión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Una obediencia a medias es desobediencia. Bien, hermanos, vamos a meditar algo de la palabra. Amén. Amén. Entonces voy a pedirles que nos pongamos de pie un momento más para tener una lectura. Vamos a leer en Deuteronomio. Vamos a leer del capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3. Vamos a leer 3 versos, del verso 23 al verso 26. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual no me oyó. Y díjome Jehová, bástate, no me hables más de este negocio. Amén. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. El tema en esta mañana, no sé si lo han puesto ahí, pero es cuando Dios guarda silencio. Y que Dios guarda silencio en algunas ocasiones. Amén. Ese Dios amoroso, ese Dios que dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Ese Dios que cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal dijo, pues al que busca, encontrará, el que toca, se le abrirá, y el que llama, pues se le abrirá, ¿verdad? Y de tal manera que ese mismo Dios que responde a la oración, ese mismo Dios a quien acudimos nosotros, también hay algunas ocasiones en que Dios guarda silencio. Creo que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena para nosotros, hermanos, porque muchas veces hay oraciones que no son contestadas, oraciones que no sabemos por qué. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quisiera que meditáramos en esto. Meditáramos cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no responde a la oración. Y quizá ahorita mismo pueden haber aquí hermanos o hermanas que puedan decir, bueno, pues yo no sé por qué a mí Dios no me contesta, por qué a mí Dios no me responde. En realidad hay por lo menos unos 2 o 3 pasajes que yo quisiera ver acá, por lo cual Dios no contesta la oración. Y es importante, hermanos, porque no es asunto nada más de que con aquel problema, con aquella petición que tenemos, bueno, pues vamos a llevarlo a la congregación, vamos a irle al pastor o a los ancianos que oren, y pensando en que debe tener una respuesta, pero hay ocasiones cuando Dios guarda silencio. Amén. 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 Así que con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a tratar de meditar por qué Dios a veces guarda silencio, por qué Dios a veces no contesta la oración. En realidad pueden haber unas 2 o 3 razones. Una razón puede ser porque en aquella persona que está orando hay desobediencia, o en aquella persona que está orando o que tiene aquella petición hay rebeldía, o también puede ser porque Dios es soberano. Porque Dios hace como Él quiere. Amén. No necesariamente que sea desobediencia o rebeldía, pero que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere. Nosotros no podemos decirle al Señor cómo Él debe actuar.
Así que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en unas porciones cuando Dios guarda silencio. Y en este mismo libro de Deuteronomio, vamos a leer del capítulo 1, unos versos, del verso 21 al verso 46. Deuteronomio, capítulo 1, versos del 21 al 46. Esta falta de contestación o de apoyo para el pueblo de Israel, nosotros vamos a darnos cuenta acá por qué fue. Dios, y vamos a tratar de leerlo fácilmente. Deuteronomio 1, del 21, y es algo largo, pero vale la pena, sobre todo por aquellos que no leen la Biblia entre semana, ¿verdad? Amén, amén. Dice la palabra del Señor así, y lleve, si acaso no tiene su Biblia ahí a mano, lleve la lectura, o acompáñese con alguien que tenga. Dice, mira, Jehová tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y llegasteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta a razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. El dicho me pareció bien. Aquí está hablando, por supuesto, Moisés, ¿verdad? Al pueblo de Israel. El dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de vosotros, un varón por tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta la arroyada de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y lo trajeron y diéronnos cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Vamos a ir leyendo, pero quiero que pongamos mucha atención en este verso 26. Dice, empero no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrecía? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subimos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y muralladas hasta el cielo, y también vimos ahí hijos de gigantes. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta que habéis venido a este lugar. Y aún con esto no creísteis. Quizá vamos a saltarnos un poco para no cansarlos en tanta lectura. Vamos a pasar al verso 34. Dice el verso 34 y 35. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y, ¿qué dice su Biblia? Y enojóse Jehová, o se enojó Jehová, diciendo, no verá hombre alguno de estos esta mala generación, la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres. Leamos también el verso 40. El verso 40 dice, y vosotros volveos y partíos al desierto camino del mar rojo. Esta es una orden que le está dando Dios al pueblo cuando ellos no quisieron subir. Pero me interesan los demás versículos porque en estos otros versículos el pueblo sí quiere. Pero ya Dios ha dicho, ahora ya no. Ahora regrésense ustedes al desierto. Y dice el verso 41 al 46. Entonces respondisteis y me dijisteis, pecado hemos contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno de sus armas de guerra y os apercibisteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles,
no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, porque no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte, y salió el amorreo que habita en aquel monte a vuestro encuentro, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, persiguiéndoos hasta Horma. Y el verso 45 dice, y volvisteis y orasteis delante de Jehová. ¿Qué más sigue? Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Así que esta es una de las acciones cuando Dios no responde a la oración, o cuando Dios guarda silencio, o cuando Dios no contesta, aun como nosotros lo deseamos. De tal manera que nosotros vemos en el verso 41 que ellos, ya ahora les había dicho Dios, después de que el pueblo desfalleció por aquellos 10 espías que regresaron con malas noticias. Buenas noticias por un lado, porque dijeron la tierra es buena, fluye leche y miel, y aún traemos del fruto de aquella tierra, pero sus moradores son como hijos de gigantes. Las casas son amuralladas, ahí no vamos a poder entrar. Entonces el pueblo le obedeció más a aquellos 10 que a los 2, porque hubieron 2, recuerdan ustedes, ¿verdad?, que dijeron no. Estos 2 que dice la Biblia, 2 que eran de otro espíritu. Amén. No eran del espíritu de los 10, sino de otro espíritu. Y hermanos, es importante porque muchas veces nosotros podemos actuar con un espíritu o con otro espíritu. Amén. ¿Se recuerdan ustedes en aquella ocasión cuando Jesús mandó a que sus discípulos prepararan la Santa Cena, el lugar para la cena, y los samaritanos no quisieron? Entonces Juan y Jacobo le dijeron a Jesús, mira, estos no quisieron, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre ellos? ¿Y qué le dijo Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué espíritu estaba orando en ellos? Un espíritu de destrucción. Y el Señor Jesús no vino para destruir. Así que puede haber otro espíritu, un espíritu diferente en nosotros. Y la palabra del Señor aquí nos dice claramente que los 10 eran de un espíritu, pero aquellos 2, los que sí entraron, eran de otro espíritu. Y gracias al Señor por ello. Pero en realidad, después de que en el verso 40 Dios le dice, ahora ya no, ahora ustedes regresen al desierto, ahora váyanse camino del Mar Rojo. Entonces el pueblo dispuso que ahora sí, dice el verso 41, que entonces ellos dijeron, reconocieron su pecado, ciertamente. Dice, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis, dice Moisés, cada uno con sus armas de guerra, y os apercibisteis para subir al monte. Ellos subieron para pelear. Pero ya nosotros encontramos ya en el verso 42 que Jehová les dijo que no subieran. Dios le dijo a Moisés, diles que no suban, porque ahora no estoy con ellos. Y entonces sus enemigos lo van a destruir. Aún ahí está mostrando Dios su amor para el pueblo de Israel. Ya les había dicho que no subieran, pero ahora ellos dicen, sí, vamos a subir. Y todavía Dios le dice a Moisés, diles que no suban, porque yo no estoy con ellos. Y si van a subir, ellos van a perder. Sin embargo, en el verso 43 nosotros vemos que ellos son rebeldes. Ellos dijeron, pues sí, pues nosotros vamos a subir y vamos a pelear y vamos a vencer. Pero Dios ya les había advertido que no. De tal manera que ellos encontraron la derrota. Y en el verso 45 nosotros nos damos cuenta que Dios no escuchó la oración. Voy a repetir una vez más este verso. Dice, y volvisteis y orasteis delante de Jehová. Hermanos, a Dios no lo conmueven las lágrimas de nosotros. Si es que nosotros hemos sido desobedientes o si es que nosotros hemos actuado con rebeldía. A Dios no lo conmueven nuestras lágrimas, ni nuestros lloros, ni nada. Dice, volvisteis y orasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. De manera que
hay ocasiones entonces cuando Dios guarda silencio. Hay ocasiones cuando Dios no responde la oración. ¿Por qué? Por desobediencia, por rebeldía. Entonces Dios no responde la oración. Y quizá vale la pena que nosotros también sepamos a veces, porque a veces tenemos peticiones, oraciones que no hay modo que Dios nos responda. Por supuesto, no siempre tiene que ser por desobediencia, no siempre tiene que ser por rebeldía. Pero miren, hermanos, pasando en este mismo libro al capítulo 3, versos del 23 al 26 que leímos al principio, ahí le está diciendo Moisés al pueblo que aún a él se le evitó entrar. Me llama la atención porque, hermanos, antes de que lo leamos, ¿quién era Moisés? Moisés, el hombre escogido de Dios, el hombre más humilde, el hombre que Dios dijo es el que puede ir a libertar a Israel. Moisés era el hombre a quien Dios dice en su palabra, a otros, a ustedes, les dijo a los demás, les hablo por profetas, pero a Moisés le hablo cara a cara. Moisés tenía una intimidad con Dios bien grande y bien hermosa. Pero me llama mucho la atención que en esta ocasión Dios no oye a Moisés. Y esto vale la pena, hermanos, porque si a Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, no lo escuchó, pues muchas veces no nos va a escuchar a nosotros también. Por eso digo, hay ocasiones cuando Dios guarda silencio, hay ocasiones cuando Dios no responde la oración. Pero leámoslo entonces. Deuteronomio capítulo 3, versos del 23 al 26. Dice la palabra. Moisés dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga según tus obras, según tus valentías? Pase yo. Dice Moisés, está rogándole, pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mas Jehová se había enojado contra mí. Aquel hombre con quien Dios hablaba cara a cara, ahora está enojado contra Moisés. Dice, mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros. Por lo cual, ¿qué dice su Biblia? Por lo cual no me oyó. Y díjome Jehová, bástate, no me hables más de este negocio. Qué tremendo, hermanos.